Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren bien. Mi nombre es Rafael Hurtado y voy a tratar de continuar con la unidad 1, que es el sistema climático y cuyo contenido es procesamiento y difusión de datos e información y la relación que existe de la predicción con la resolución espacial y temporal. La división operativa en general que se realiza es con la información que se encuentra en superficie, es mandada en forma codificada a los centros de predicción. En este caso sería el Servicio Meteorológico Nacional. Pero no solamente con ese dato en superficie, sino también se monitorea en altura a través de lo que se denomina radiosondeo o lo que son los globos sondas. Con los datos en superficie se realizan los mapas del tiempo y con la secuenciación de los mismos y la ayuda de sensores remotos, o sea, imágenes de satélites meteorológicos y de radares, se realiza la predicción operativa del tiempo. En este caso lo que observamos es un mapa de datos en superficie. Ustedes pueden ver en el noroeste argentino cómo están codificado esta información, al igual que lo que tienen en este dibujo abajo a la derecha, donde alrededor del centro se empieza a codificar diferentes tipos de elementos meteorológicos, diferentes tipos de información meteorológica, cómo va a ser la nubosidad, la temperatura que tiene en ese momento, cómo está el tiempo, el punto de rocío, la dirección y la velocidad del viento, etc. Con ellos se confeccionan estos mapas, se plotean y posteriormente se van a ir trazando líneas que van a unir líneas de diferentes elementos, como es los de presión, isobaras, los de temperatura, isotermas, etc. También habíamos dicho que eran necesarios los mapas de altura. Acá se realiza a través del radiosondeo, que llevan sensores que van emitiendo constantemente la información y se va monitoreando la temperatura, la humedad, la dirección y la velocidad del viento, y estos en general se realizan entre 10 a 12 kilómetros de altura y nos da la altura en metros donde tenemos la misma presión. En este caso se está representando un análisis a los 850 hectopascales, y nos está diciendo que las líneas continuas, cuál es la altura en metros donde tenemos esta presión, 850 hectopascales. Está hecho a una determinada hora, que vamos a ver a qué se refiere con la hora UTC de un día determinado en el caso de agosto. Como ven, la altura en las latitudes más bajas es mayor que en las latitudes más altas, lo que implica que en este caso la atmósfera o las líneas de presión se encuentran mucho más bajas que en latitudes más bajas también. Y en líneas discontinuas se encuentran la temperatura. Con la información en superficie, lo que se traza es, habíamos dicho, diferentes líneas. En este caso lo que se muestra son líneas de igual presión, o sea, las isobaras, y dejan expuesto en dónde se encuentran los centros que emiten viento, en este caso centros de alta presión. Entonces observamos que existe uno especialmente importante en el Pacífico,
otro aproximadamente cercano a las costas de Uruguay y Buenos Aires, a la altura esa, en el Atlántico, y varios centros de baja presión, ustedes lo pueden ver en rojo, con una letra B, como en el norte del país, un centro de baja presión. Eso le da indicio a los pronosticadores de cómo va a ir el viento seguramente. Además se trazan líneas, como en este caso que están dibujadas en azul, que corresponden a frentes fríos, que nos da una idea ya por el color que tienen, y está representada además por triangulitos que van a corresponder a ese tipo de frentes. Las que están en rojo corresponden a frentes cálidos, y en este caso, que tienen una combinación de rojo y azul, corresponden a frentes que se denominan estacionarios, o sea que no se mueven. Todo esto también se trata de hacer la correspondencia de la información de satélite para poder comparar lo que se registró en superficie y lo que está emitiendo el satélite. Acá podemos observar que toda esta misma información, nada más que se realiza la secuenciación hora por hora para ir viendo después cómo es el avance de las masas de aire, en este caso si es fría, si es cálida, y en qué sentido se va a mover para realizar posteriormente la predicción del tiempo. Como les mencioné, también es importante la información del satélite, que les da una idea de la nubosidad, o de acuerdo a la longitud de onda que esté informando el satélite, me va a dar distintos tipos de información. Y de los radares, en este caso existen 4 cercanos a Buenos Aires y abarcan casi toda esta región. En síntesis, vemos que para el análisis y la predicción son necesarias observaciones en superficie, observaciones en altura, como hemos dicho hace rato, la imagen de satélite y las cartas de tiempo, o sea, cuando se trazan las isolíneas, y la secuenciación de las mismas, para recién llegar a un análisis, cómo va a ser el pronóstico y la evolución del estado del tiempo. Obviamente que no es solamente toda esta información, sino que se puede usar la información que tenemos en el mar. Por último, lo que se hace es la difusión de los mismos a través de los distintos medios, de la televisión, del internet, de la radio, y se lo realiza con diferentes tipos de figuras de acuerdo al medio que corresponde, para que sean más claros el proceso que se va a dar. En síntesis, se utiliza para la predicción meteorológica diferentes tipos de información. La que se encuentra en superficie sobre un área de territorio continental, la que se utiliza a través del radar, la que está en el mar a través de boyas ubicadas en lugares bastante precisos, la información que proviene de barcos que tienen la función de realizar distintos tipos de observación, como los comerciales. En cuanto a la información en altura, también están aviones que realizan este tipo de observación, tantos especiales o dedicados solamente a la observación meteorológica, como los comerciales y los radiosondeos que les hablé hace rato. Todo este tipo de información va a ir a los centros, donde mediante modelos se realiza primero una depuración de la información, para posteriormente ir realizando el análisis de la evolución del tiempo. En el planeta existen muchísimos observatorios meteorológicos, en este caso sinópticos, y esto es lo que declara
la Organización Meteorológica Mundial, 13.121 datos en superficie, que como ustedes ven, la mayor densidad se encuentra aproximadamente en Europa, China, Australia, Estados Unidos, y menor densidad, por supuesto, en los otros países. También se ven puntos azules que corresponden a monitoreos que se hacen de la temperatura de la superficie del mar, de la temperatura del aire en ese lugar también, de la radiación, etcétera, de muchísimos parámetros que van a alimentar el pronóstico. En la Argentina tenemos aproximadamente 118 estaciones correspondiente al territorio continental y 6 en la Antártida. Ellas pertenecen al Servicio Meteorológico Nacional. Toda esta información es observada o realizada a una hora determinada. Esa hora determinada se la denomina hora UTC, o sea, la hora en la que se realiza cada observación es la hora del meridiano de Greenwich. O sea, que la hora, por ejemplo, acá que tenemos remarcado, si se realiza a las 18 horas la observación, va a ir en una planilla como si fuera el horario del meridiano de Greenwich. Si se realiza a las 15 va a ir a las 18 horas, si se realiza a las 12 va a ir a las 15 horas, o sea que tenemos una diferencia horaria, como ustedes ven, de 3 horas. Otro sinónimo de esta simbología de la hora UTC es la hora Z o la hora Zulu, se lo denomina. Y como ustedes ven, corresponde al tiempo universal coordinado. Por último, vemos la relación entre el alcance de la predicción y la resolución espacial y temporal que tienen, y acá nos muestran que en este cuadro donde vemos, en esta figura, donde vemos que tenemos la escala tanto temporal como espacial, y vemos mientras se está realizando el pronóstico a una escala más pequeña, y la escala espacial corresponde no más de algunos metros. A ese tipo de pronóstico se denomina nowcasting, y va hasta no más de 6 horas ese tipo de pronóstico. En un principio se lo hacía simplemente por extrapolación de los parámetros meteorológicos. Actualmente se utilizan modelos, y como son tan inmediatos, se utilizan muchísimo para pronósticos de precipitación en cuanto a la intensidad, y sirven muchísimo para la navegación aérea como marítima. Y como se utilizan modelos, son computacionalmente costosos. A medida que aumentamos el plazo o la escala temporal, a escala diaria o 15 días, o sea, entre una escala diaria y una escala mensual, esta sigue siendo a través de modelos, y se lo denominan determinísticos. O sea, lo que estamos sacando, lo que se está sacando a través del pronóstico es que la temperatura va a oscilar, por ejemplo, entre la máxima entre 30 y la mínima entre 15 grados. En el caso del nowcasting, acá tenemos el ejemplo que dice: se espera para mañana una temperatura máxima de 30 grados, perdón, para una escala temporal diaria. Pero mientras mayor tiempo pasa, o sea, vamos aumentando en la escala, la mensual o la estacional, ya la forma de mencionar la predicción es distinta. Ya interviene la probabilidad, y por lo tanto ya se habla que existe una cierta probabilidad de que la temperatura se encuentre
entre determinados valores o que sea superior a un determinado nivel. Cuando lo hacemos a escala estacional, como les mostré en el caso de las perspectivas meteorológicas, perspectivas climáticas, se habla aproximadamente de 3 meses por lo menos. En este caso se estaría hablando de el trimestre junio, julio, agosto, y solamente se dan características como por ejemplo que va a haber una probabilidad de un determinado porcentaje que la temperatura media sea superior o no a la normal. Bueno, nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias.